No sé cuántos de ustedes sean lingüistas o estén relacionados con la lingüística, pero me imagino que si están algo relacionados con la lingüística sabrán que la semántica es una de las partes de la lingüística que los lingüistas menos consideramos, de la que más nos alejamos, y los que se dedican a semántica por lo general tienen más intereses por filosofía, por psicología, por matemáticas, por otras áreas que no tienen que ver con la lingüística. La mayor parte de los lingüistas le rehuimos a la semántica. Y parte de la razón es que la mayor parte de las explicaciones que hemos dado acerca del significado se nos salen de la forma como hemos construido el resto de la ciencia para estructurarla. Resulta que la ciencia, la lingüística, como ustedes saben, está dividida como en partes que estudian fragmentos de la estructura del lenguaje. Entonces tenemos las partes que estudian los fundamentos, digamos, como de la forma y no del contenido. Todos obedecen a una lógica similar. Buscan una característica, por ejemplo, la fonética, una característica que sea medible. Por ejemplo, la fonética, frecuencias, duraciones, etcétera, etcétera. Y a través de esas frecuencias y duraciones, que son elementos medibles o perceptibles, hacen una clasificación. Y esa clasificación de sonidos, digamos, como es diferente para cada lengua, etcétera, etcétera, pero lo importante es que a partir de algo medible, hacen una clasificación. La fonología toma el trabajo de la fonética con estos elementos, con los fonemas que ya pasaron por el primer proceso de medición, y lo que hace es agruparlos. Entonces aquí estoy dando un ejemplo de las estructuras de sibilantes en el español general. Entonces, lo que es el fonema S se representa en español por una infinidad de fonos. Por el fono S, por el fono hay una infinidad de fonemas por los cuales se representa. Y entonces el trabajo de la fonología es volver a coger lo que ya estaba clasificado y clasificarlo en un nivel de información mayor. En este nivel solo teníamos las diferencias de frecuencia, duración, etcétera, de cada sonido. En este nivel tenemos la característica que los une es que aparezcan en una posición, y eso va a ser importante de aquí en adelante, que aparezcan en una posición similar. Entonces, estos tres están agrupados aquí porque en la producción de cualquier hablante del español, efectivamente, reemplazan la idea de ese fonema S. Entonces, listo. La morfología, ¿qué hace? Ya con los fonemas, comienza a agruparlos para describir cómo forman las palabras las lenguas. Entonces, volvemos y tenemos el ejemplo del morfema S final. En español marca plural, pero no en todos los casos. Por ejemplo, la S final de Lagos marca un plural, que está en comparación, lago-lagos. Pero la S final de tesis no marca esa combinación. Y la S final de peces tampoco la marca porque al morfema le hace falta un pedacito que es la E. Entonces, la morfología lo que hace efectivamente es comenzar a coger los morfemas y las combinaciones de morfemas y empezar a darse cuenta qué combinaciones de morfemas están relacionados, digamos, como entre comillas, con un concepto lingüístico. Y la sintaxis, pues lo que hace es como garantizar el siguiente nivel de información. Entonces, si aquí está plural, ya conocemos que el plural, entonces, y ya conocemos que ese morfema final S marca plural, entonces la sintaxis nos diría, por ejemplo, que debe haber una concordancia de número entre los elementos que están en plural. Pero si ahora pasamos al significado de plural, ya vimos nada más que la posición de la S, el sonido sibilante y que esté a final de palabra no necesariamente implica la idea de plural. Puede implicar muchas más cosas o muchas menos, etcétera, etcétera. Entonces, el significado, la idea del significado y el estudio del significado se sale de los marcos, digamos, como de la lógica de estudio de la lingüística, de coger el nivel anterior
y hacerle un análisis y un agrupamiento para extractar más información en el nuevo nivel. Entonces, aquí está la otra característica que nos complica, que es consecuencia de las anteriores. Leonard Bloomfield, en una serie de postulados a la ciencia del lenguaje, que lo pueden encontrar ahí en el enlace, nos cuenta que los morfemas de una lengua pueden ser analizados como un pequeño conjunto de fonemas sin significado. Ya sabemos eso. A no significa nada cuando está sola, B no significa nada cuando está sola, etcétera, etcétera. El inventario, el conjunto de elementos que forman esos morfemas es pequeño. El conjunto de fonemas que forman esos morfemas es pequeño. El conjunto de morfemas es mucho más grande. Puede llegar a ser muy grande. Pero el problema con los sememas es que si uno quiere hacer una correspondencia uno a uno, el método lingüístico de volver a agrupar los elementos ya no nos funciona. O sea, otra vez, con el ejemplo de la S final, en algunos casos funciona, en algunos casos no. Depende de unas reglas combinatorias que están más allá, digamos, como entre comillas, de la morfología. Entonces, digamos, lo primero es que en lingüística muchos términos tienen una cantidad de interpretaciones inmensas. Y uno de los términos que es más complicado es el término de significado. Entonces sería muy bueno saber qué significa significado en lingüística. Entonces, otra vez, depende de quién lo diga, si es un semanticista que está orientado hacia la filosofía, entonces tendrá que ver con alguna relación con los objetos del mundo, una relación de las ideas con los objetos del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que eso ya no es lingüística. La lingüística no se encarga de analizar cómo se relacionan los conceptos con los objetos del mundo. Difícilmente se encarga de analizar cómo se relacionan las palabras con los conceptos mentales. Difícilmente, es muy complicado. Entonces, tenemos aquí una definición de Leonard Bloomfield que por lo menos nos simplifica las cosas. Es la distinción entre forma y significado. Una forma es un conjunto de características vocales que son iguales o parecidas entre diferentes oraciones. Y el significado es la relación estímulo-respuesta que producen esas características. Entonces, esto suena muy conductista y es efectivamente muy conductista, pero tiene la gran ventaja de que es medible. Uno puede producir una serie de oraciones y medir en una población cuál fue, digamos, cuál fue la reacción de la gente a esas reacciones. Tanto, digamos, como en reacciones corporales, como si tenemos el equipo suficiente para hacer escáneres cerebrales, vemos que producen el cerebro y algo concluimos. O sea, por lo menos sabemos que hay una relación medible entre significado, entre las formas y los significados a través de una reacción estímulo-respuesta. Y aquí viene una parte importante que incluso redescubrí en estos días revisando ciertas cosas de SOSIR. Y es que, a diferencia de otros sistemas taxonómicos, en la lengua no hay sino diferencias. Y ustedes, en la mayor parte de sistemas taxonómicos, pueden identificar que un objeto no se parece a otro porque no comparte una característica o comparte una característica. Entonces, digamos, un perro y un gato son cuadrúpedos, hacen parte del reino animal, etcétera, porque tienen una serie de características en común. Y la similitud entre ellos se define a través de las características positivas. Perro, cuatro patas, gato, cuatro patas, perro animal, gato animal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el lenguaje, a pesar de que algunos semanticistas intenten hacer esa equivalencia,
esa equivalencia en realidad no existe. En el lenguaje no hay términos positivos. Si ustedes cogen la palabra perro y la palabra gato e intentan adivinar cómo se conectan el concepto a través de las características que comparten y no comparten, podrían hacerlo a través de un diccionario para que fuera más lingüístico. Eso nos llevaría otra vez a que están haciendo taxonomía de otro nivel que es biología, pero eso no es lingüística. O sea, no están definiendo cómo cómo esas dos palabras se relacionan. Entonces, parte de la idea aquí es que una de las demostraciones de que no hay términos positivos y de que efectivamente el significado no depende de la palabra misma, sino de el contexto, que es a lo que nos va a llevar el distribucionalismo, es que el valor de un término puede modificarse sin tocar su sentido ni su sonido, con el solo hecho de que un término vecino haya sufrido una modificación. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. La palabra Apple en inglés, que se convirtió en el icono de una empresa y en el nombre de esa empresa. Tiene una evolución simbólica inicial, desde que la idea que se le ocurrió era la representación de que la manzana da ideas porque fue lo que le cayó en la cabeza a Newton, y después le agregaron el mordisco como en una referencia a Turing, porque si ustedes recuerdan, Turing se envenenó con una manzana mordida, entonces ahí fue haciendo el cambio. Eso a nivel no lingüístico, pero ahora a nivel lingüístico, ¿qué pasa? Si tenemos estas oraciones en inglés, en todas aparece la palabra manzana. Pero ¿cómo definimos a cuál de los dos conceptos de manzana se está refiriendo? Pues lo hacemos a través del contexto. Si voy a comprar una docena de manzanas, pues es más probable que me esté refiriendo a una docena de estas manzanas que a una docena de estas manzanas. La manzana se te pudrió, no sé si la palabra es la correcta, si no me pueden decir, pero la manzana se te pudrió, evidentemente esta no, se pudre, pero sí se daña, ¿sí? Sí obtiene algún tipo de daño, puede entrar en combinación con estas palabras. Ahora, Tim Cook es el CEO de Apple Inc. Pues ahora resulta que no se está refiriendo a ninguna de estas dos, sino a la empresa que produce este elemento. Y podemos verlo en el último ejemplo, dependiendo de si elegimos que la palabra que aparezca sea fresca o laptop. Entonces, manzana se va a referir a uno o a otro dependiendo de sus vecinos, ¿sí? No hay ninguna característica positiva. Todas las características son de contraste y son sobre todo características, digamos, que no tienen que ver con que la manzana sea fruta y esto sea un portátil. No a nivel lingüístico, a nivel conceptual y a nivel filosófico lo puede ser, pero a nivel lingüístico, esta manzana aparece en oraciones que indiquen que se puede comer, en oraciones que indiquen que se puede pudrir, en oraciones que indiquen que se pueden comprar masivamente, y esta, en cambio, aparece en oraciones que tengan que ver con tecnología. Entonces, ya a nivel lingüístico, olvidándose de los conceptos anteriores, podemos decir que si las otras palabras están relacionadas, las palabras que la rodean están relacionadas con uno de los dos campos, eso fija el significado de la palabra. Y ahora vamos a ver algunas reglas básicas de distribucionalismo. Van a ver que hay mucho texto en las siguientes como 6 diapositivas, pero las vamos a pasar rápido porque solo son como conceptos básicos que quiero revisar para que no se me olviden y para que ustedes los tengan también si los quieren revisar. Entonces, la primera son los conceptos, bueno, lo primero es que este es el arranque, los dos creadores de la escuela distribucionalista norteamericana son Leonard Bloomfield y su sucesor directo, Selig Harris. Y yo puse aquí como especie de broma, pero cuando no veo la cara de las personas no sé si encuentran el chiste o no. No sé si ustedes recuerdan la película la película Selig, donde Woody Allen interpreta a un personaje que cambia de acuerdo al contexto donde le están haciendo el documental. Entonces él puede ser un jugador de tenis, un astrónomo, un astronauta, todo depende del lugar, pero es la misma persona.
Esa más o menos es la idea de de cómo interpreta el distribucionalismo los significados. Y ahora sí, entonces, esta primera diapositiva tiene las definiciones básicas de qué es una expresión, qué es una comunidad de aula, qué es una lengua, qué es una forma, que si ustedes quieren revisar el documento, que se llama Conjunto de Postulados para la Ciencia del Lenguaje, y creo que arriba de esta racita, si no está ya se las mando. El punto es que en esta primera diapositiva están los términos básicos que él va a empezar a trabajar, como de dónde voy a partir, de dónde parte la ciencia del lenguaje, de definir expresiones, de definir comunidad de habla, de definir qué es una lengua, formas, significados, etc. Pero esta sí nos va a interesar, esta sí la vamos a leer una por una. Tiene que ver con las reglas de combinatoria que componen el lenguaje, que es, digamos, lo poquito que los lingüistas nos alcanzamos a acercar en pregrado a la combinatoria. Ustedes recordarán esto como doble articulación, que es que una de las interpretaciones, creo que es la de Martinet, es que hay un nivel de la lengua donde la única característica son características que permiten diferenciar entre uno y otro. O sea, no tienen ningún significado. Lo único que podemos hacer es saber que A es diferente de E, porque A suena A y E suena E, pero no tiene ningún otro tipo de información, solo hay información de contraste. Y después de ese nivel, se comienzan a mezclar las informaciones de contraste para generar un sistema más complejo. Entonces, el número de fonemas de un lenguaje es un conjunto pequeño del número de formas, que es otra cosa que, digamos, abarca la doble articulación, que con un pequeño conjunto de elementos combinatorios uno puede uno puede generar una cantidad infinita, digamos, de oraciones. El número de fonemas de un morfema y las palabras de una lengua es un submúltiplo de los órdenes posibles. Los órdenes que ocurren en una lengua son los patrones de sonido de esa lengua. Entonces, lo primero que vamos aquí a ver es una idea de restricción. Se pueden hacer muchas combinaciones, pero hay algunas que físicamente no son posibles para el ser humano y hay otras que sencillamente cada lengua la acepta o no la acepta. Por ejemplo, la terminación TL no es frecuente en el español, pero es frecuente en el náhuatl. Y entonces en el español mexicano a veces se escuchan esas terminaciones en TL. Diferentes formas, pero lo importante aquí es que aparte de que hay una aparte de que hay una posibilidad combinatoria, hay unas reglas que restringen las posibilidades combinatorias y tanto los fonemas que se eligen como cómo se combinan los fonemas. Diferentes formas compuestas pueden ser iguales o parcialmente iguales en cuanto a las características de sus formas constituyentes, en cuanto a las características vocales correspondientes al orden y en cuanto a la reacción estímula-respuesta correspondientes a ese orden. El orden puede ser sucesivo, simultáneo o sustitutivo. Entonces, aquí, en el primer lugar, nos estaban hablando de combinatoria y en el segundo, y de restricciones de combinatoria, y en este nos están hablando, como entre comillas, de sintaxis. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea aquí de la sintaxis? Que en primer lugar obtenemos una información a partir de características que permiten diferenciar. Ese es el primer nivel de articulación, el nivel de los fonemas. En el segundo nivel hay una serie de restricciones, de características restrictivas que son las que permiten formar, digamos, como las combinaciones posibles de los sonidos de cada lengua. Y esas combinaciones se pueden dar en un orden que puede ser sucesivo, simultáneo, sustitutivo, etcétera, etcétera, etcétera. Paradigmático, sintagmático para los lingüistas, espero que me entiendan, si no me pueden interrumpir. Los órdenes recurrentes son construcciones, las características correspondientes a los estímulos-reacción son significados constitutivos. Entonces, partimos de los significados y en este momento ya estamos hablando de oraciones y de que las oraciones tienen una forma distinta de cargar el significado a las palabras o los morfemas independientes. El número de construcciones de una lengua es un submúltiplo pequeño del número de formas. Todas las formas, digamos, existe la posibilidad combinatoria de construir cualquier palabra que cumpla con las reglas con las restricciones combinatorias de una lengua.
pero no todas las palabras se van a dar, se da un número pequeño que tiene que ver con las construcciones que eran posibles. Como los fonemas, solo que las formas son infinitas, entonces un submúltiplo pequeño del número de formas, las formas son infinitas, pero en la lengua solo se va a dar un submúltiplo pequeño de las posibilidades que los morfemas nos permiten. Y aquí ya llegamos a la distribución y ya se va a acelerar un poquito más la cosa. Cada una de las unidades ordenadas en una construcción es una posición. Cada posición en una construcción solo puede ser llenada por ciertas formas. Ese es el principio, digamos, como paradigmático. Hay un eje en el que solo pueden ir determinadas cosas. La posición en la que ocurre una forma es su función. Y ya vamos a ver que ese sentido de función, por ejemplo, en lingüística, nosotros lo podemos interpretar como función a nivel sintáctico. Puede ser, por ejemplo, función de sujeto, función de objeto directo, función de verbo, etcétera, etcétera, por la posición en la que va. Pero aquí ellos estaban pensando función en otro sentido. En este sentido, función efectivamente es una construcción matemática que es capaz de dar cuenta en qué contextos puede aparecer una palabra y en qué contextos no. Bueno, en la construcción de un fonema puede alternarse con otro de acuerdo a los fonemas vecinos. Comió, comieron, leyó, leyeron, pero efectivamente que ahí esté la O que esté la E no es lo que determina el valor de la palabra. Lo que determina desde la morfología cómo se constituyen los elementos son los vecinos, todo lo que está alrededor. El que menos importa es el elemento indicado en rojo. Y en una construcción, una forma puede alternar con otra de acuerdo a las formas que la acompañan, que es lo que veíamos aquí. Aquí lo vemos a nivel de letras, pero evidentemente también funciona a nivel de letras, sí, pero también funciona a nivel de palabras. Y entonces, ¿eso qué es? Eso es una distribución en términos matemáticos, en términos estadísticos y probabilísticos de distribución. Y ahora veamos un poquito de los razonamientos, digamos, como de los avances que hizo Selig Harris relacionando esta teoría de la distribución frecuentista de Bloomfield con la teoría de la información, que fue algo que él trabajó mucho. Entonces, en este link, este sí está acá, ustedes pueden encontrar clases de él que están mecanografiadas y también pueden escuchar su voz dictando la clase. Esta clase se llamaba Cómo las palabras cargan sentido. Entonces, lo primero, que es, digamos, como otra vez la división que rompe, que aparta la semántica de toda la estructura de la lingüística, es que los procesos que producen las palabras no son semánticos. Entonces, a pesar de que nosotros creamos por morfología y por cosas relacionadas, que por ejemplo, toda la construcción de un paradigma verbal tiene que ver con el significado original de la palabra, no tiene que ver con el significado original de la palabra, tiene que ver con un sistema combinatorio. ¿Sí? Entonces, el proceso que permite distinguir una palabra de otra no es un proceso conceptual, es un proceso, básicamente, cuando se está hablando de lenguas orales, es un proceso auditivo, es la distinción de la diferencia entre los fonemas. Hay problemas como la homonimia y la sinonimia y la polisemia que nos dificultan hacer equivalencias uno a uno entre forma y significado. Entonces, ese es el otro lío. La palabra gato, por ejemplo, puede referirse otra vez al animal, puede referirse, en el caso de Colombia, al aparato que tenemos para elevar los carros, y en México me enteré que gato también es el hash, el signo hash, también le dicen gato. De manera que la palabra no está relacionada con un significado específico. ¿Qué tiene que ver los sonidos de la palabra gato con el animal gato o con el gato o con el otro gato? No tiene nada que ver.
Por fortuna las palabras nunca aparecen solas, siempre hay un contexto. Entonces ahí está la palabra gato, pero si solo tienen un texto que dice 300 veces la palabra gato, ustedes no van a poder sacar la conclusión de a qué tipo de gato se está refiriendo. Van a pensar seguramente en la más común, que es el gato animal, pero no tenemos manera de saber si hay otra distinción hasta que no aparezca algo al lado. El significado de las palabras cambia, pero la mayor parte de los cambios de sentido están relacionados con nuevas combinaciones en las que aparecen. Entonces recordemos aquí lo que pasaba con la manzana. ¿Sí? Si la manzana está en un contexto en el que se está hablando de frutas, pues es una fruta. Si la manzana está en un contexto donde las otras palabras se están refiriendo a un elemento material, pues lo más seguro es que sea una laptop. Si el resto de las palabras que están alrededor se están refiriendo a una compañía, pues lo más probable es que esto se esté refiriendo al nombre propio de una compañía. Y aquí estoy diciendo nombre propio de una compañía y campos que tengan que ver con compañías, pero si ustedes vuelven y lo piensan, esos campos semánticos vuelven y le quedan como agrupaciones conceptuales, vuelven y quedan para que los analice la filosofía o la sociología o cualquier otra ciencia, pero la lingüística, lo único que se debe, digamos, el trabajo general de la lingüística es cómo se organiza la estructura y cómo se organizan las formas. Entonces, porque eso es una reflexión acerca de la información, porque efectivamente una de las visiones de la semántica es que las palabras, los sonidos, están relacionados con concepto, el significado está relacionado con el significante de una manera, digamos, como concepto, relación con el mundo exterior. Y eso no necesariamente es cierto, y sobre todo, así sea cierto, es problemático para la lingüística verlo así. Tenemos que encontrar una manera de analizarlo desde estructuras de relación y desde estructuras de relación que tienen el inmenso problema de que son diferencias que no están marcadas con términos positivos. Están marcadas por el contexto donde aparecen. ¿Listo? Hay algo raro en el lenguaje. Hay restricciones combinatorias que restringen claramente las posibilidades de aparición de una palabra. Esas restricciones almacenan la información que conecta la forma con el contenido. No es la palabra la que conecta el contenido. La palabra solo es un enlace con las restricciones que tiene de aparecer con otras palabras. Los sonidos, la forma, solo es una conexión estadística que dice, si yo aparezco aquí, lo que puede aparecer antes es tal cosa y lo que puede aparecer después de mí es tal otra palabra. Eso no quiere decir que en la forma y en las restricciones esté todo el contenido, pero está todo el contenido que el lenguaje puede almacenar. Entonces, otra vez, ustedes pueden tener un chiste personal, no sé, algo les pasó alguna vez con un encendedor. Entonces, para ustedes la palabra encendedor puede significar algo único, que solamente significa para ustedes solos o para ustedes y otra persona más. Ese contenido no es lingüístico. ¿Por qué ese contenido de significado no es lingüístico? Porque parte de la idea de que sea lingüístico es que efectivamente tiene que ser compartido por una comunidad de habla. Usted y su amigo pueden ser una comunidad de habla muy pequeña, pero en general, digamos, como no hay un sistema de consenso general entre los hablantes de una lengua que le permita a la lengua recoger ese significado. Ese significado solo estaría para ustedes dos o para usted solo. Y el ejemplo que él nos pone es, ¿qué relación hay entre armar y armario? ¿Se relaciona con armadillo? Entonces, efectivamente, ustedes ven que hay similitudes entre los sonidos de esas palabras. Y uno podría pensar que armar y armario tienen relación, pero en español casi que ni siquiera están relacionados a nivel etimológico, porque armario me parece que viene de otra lengua, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que armadillo, ¿qué tiene que ver con armario? Algo se pudo haber armado ahí, pero la relación a nivel semántico no es muy clara. Lo que sí podemos decir es que armar, armario y armadillo son palabras diferentes en la que podemos identificar que hay una porción de la palabra que es similar. Eso podemos decir en lingüística. Y resulta que hay otros problemas con el significado ya a nivel lógico, que inclusive en matemáticas han dado muchos quebraderos de cabeza y rompieron la matemática en el siglo XX, ustedes se acordarán, y es el caso de las paradojas del lenguaje. Por ejemplo,
¿qué grado de verdad tiene el enunciado? Este enunciado es falso. Evidentemente no tiene ningún grado de verdad. No está conectado a ninguna teoría que lo pueda definir, digamos, como verdadero o falso. Y hay otra, otro sentido, por ejemplo, de la palabra falso. La primera página de este libro es falsa. En ese, digamos, en esa oración, depende en dónde aparezca escrita. Si efectivamente está en un libro al que le reemplazaron la primera página, le quitaron la página original y le pusieron esta página falsa, a pesar de que diga que la primera página de este libro es falsa, entonces esa oración es verdadera. Entonces, hay contextos exteriores que no tienen que ver con el lenguaje. El lenguaje lo único que sabe es que falso entra en oposición con verdadero y sirve para clasificar cosas lógicas entre que ocurren y no ocurren en el mundo real. Pero el lenguaje no puede saber que la palabra falsa se refiere a que toda la historia que hay detrás de la primera página de un libro. Listo, y entonces ahora sí arrancamos con la distribución. Entonces, ¿cuál es la idea de distribución? Eh, la idea de distribución, si hablamos de estadística, ustedes recordarán, pues tiene que ver con recoger unos datos que son medibles y graficarlos. Y uno se da cuenta que al graficar esos valores medibles le da cierto tipo de figura la distribución de los datos que uno tomó. Entonces, por ejemplo, uno está midiendo la altura de determinada población. Entonces, la mayor parte de gente va a tener altura promedio. Hay un grupo pequeño que va a ser muy alto, va a ser muy bajito y un grupo pequeño que va a ser muy alto. Pero también puede ocurrir que por algunas características de esa población en específico, en realidad no hay gente tan bajita, pero sí hay gente muy alta, etcétera, etcétera. Y vamos a ver, sobre todo, estos tipos de distribuciones tienen mucho que ver con lo que vamos a trabajar. Aquí están con otro nombre porque estas son distribuciones de probabilidad y la diferencia, digamos, es en un sentido, en la estadística lo que se hace son medir unos datos y en la probabilidad lo que se hace es crear un modelo que los imite. Entonces ya sabemos que esto tiene que ver con estadística y probabilidad. Ahora vamos a ver las primeras cositas que se hicieron en semántica computacional y que son interesantes. Son los modelos de lengua. Ustedes no sé si hayan escuchado hablar de cadenas de Markov. Este señor Markov era un matemático ruso que le interesó la poesía, empezó a investigar cómo podía producir poesía artificial y se dio cuenta de que sí había unas maneras de producirla. Esas maneras de producirla tienen que ver con este grafo. En el grafo cada punto, digamos, es un estado o una palabra que se puede decir. Y cada flechita que ustedes ven está marcada con un número. Ese número dice la probabilidad de que cuando se dice esta palabrita, el hablante coja este camino o coja este. Una de las cosas que tienen que ver es que todas las probabilidades de las flechitas que salen tienen que sumar 1. Punto 3 y punto 7 suman 1. Eso es una de las reglas fundamentales de la probabilidad. La suma de todas las probabilidades de que algo ocurra tiene que ser 1. Y aquí también lo ven, 0406, etcétera, etcétera. Por aquí nos daban un ejemplo, a ver si se abre esto fácil. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, el recorrido de una palabra. Entonces, aquí podemos ver la flechita azul que conecta A con A. Entonces, yo le voy a subir la probabilidad de que se conecte A con A. Se la puse al 100%, eso quiere decir que nunca va a salir de ese bucle. Si se la bajo un poquito, ya sale de ese bucle, pero la mayor parte de veces que entre en él, lo va a repetir. Y pues lo mismo con todas las flechas. Ustedes recordarán esto porque tiene mucho que ver también con la gramática generativa y efectivamente es porque esto es un modelo generativo de lenguaje. Si ustedes tienen un corpus lo suficientemente grande
y le midieron las frecuencias a todas las palabras y qué palabra viene después de qué palabra, ustedes pueden producir un generador de lenguaje. Entonces, este mismo personaje que fue el que nos hizo las animaciones, nos da aquí una prueba de cómo funciona su generador. Y él lo cargó con varios corpus. Entonces, digo que quiero un poema escrito como Emily Dickinson. Entonces, aquí está el Emily Dickinson original y ahora le digo que quiero un soneto al estilo de Emily Dickinson. ¿Qué hizo él para producir este texto? Básicamente, midió la frecuencia de aparición de cada palabra y las secuencias de palabras en cada una de las obras que él tiene en su corpus de Emily Dickinson y puso una palabra semilla. Entonces, about. ¿Cuál es la palabra que le sigue a about por probabilidad? Entonces, la palabra más probable es it. Si teníamos about y it, ¿qué es lo más probable que vaya? Una coma. Esto fueron los primeros generadores de texto y hacían cosas realmente sorprendentes, pero una de las cosas en las que fallaban era que es bastante probable que un generador de este tipo haga oraciones, entre comillas, sintácticamente correctas, pero sin sentido semántico. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Lo que se hizo fue, a partir de este mismo modelo, ustedes verán que este modelo se aplica en todo. Este modelo, por ejemplo, es el de los correctores de texto, que lo que hace es, si estoy en esta letra, ¿cuál es la letra siguiente y la letra siguiente y la letra siguiente? Y por eso es que nos puede mostrar las palabras. Entonces, con un modelito así de sencillo, digamos, se puede hacer un generador de texto, un corrector de texto como el de los celulares. Pero para que tenga más información, des en cuenta que aquí solamente tenía en cuenta una palabra o una letra, ¿sí? Entonces partimos de una letra y solamente tratamos de averiguar cuál es la siguiente más probable. O partimos de una palabra y tratamos de averiguar cuál es la siguiente más probable. Pero entonces, ¿qué pasa si lo hacemos a un nivel más grande? Entonces, por ejemplo, a nivel de más de un grupo de elementos. Eso es lo que en lingüística computacional se llama enegrama. Entonces, un enegrama a nivel de letra, por ejemplo, es, entre comillas, un modelo de lengua que nos dice estadísticamente cuál es la probabilidad de que aparezca una letra. Entonces, la letra más probable en inglés es E. Le sigue la T, etcétera, etcétera. ¿Qué combinaciones de letras son más probables? Cuando es una sola letra o una sola palabra se llama unigrama. Bigrama si son dos, trigrama si son tres, etcétera, etcétera. Pero la idea es que ustedes aquí están ya no trabajando a partir de uno solo, sino que están combinando la información, porque una de las cosas que se puede hacer es que se puede combinar. Por ejemplo, si ustedes tienen que la más probable es E y aquí tienen TH, una de las más, y aquí tienen TH, lo más probable es que la siguiente sea D. ¿Sí? Entonces, se pueden hacer ese tipo de conjeturas a través de solo matemáticas. ¿Cómo se hace esto? Teniendo corpus muy grandes, cantidades de textos muy grandes y midiendo cuántas veces aparece cada letra y cada combinación de letras. Ya después de que tenemos, digamos, como estos modelos basados en enegramas, tenemos otros modelos basados en matrices más grandes, que son en general matrices de términos. ¿En qué consiste eso? Que aquí lo que hacemos no es solamente contar las palabras, sino que las vamos a relacionar con algo. Una forma de relacionar sería que cada palabra se relacione con otra palabra en el corpus. Pero este que tenemos acá es algo que utilizan mucho en recuperación de información, que es relacionar palabras clave con áreas de conocimiento o con algún tipo de clasificación documental. Entonces nos damos cuenta que aquí las palabras van a formar como filas y columnas que va a caracterizar tanto a la palabra como al tipo de documento. Entonces la palabra algoritmo está caracterizada, si se la caracterizáramos a partir de su aparición en estas áreas de conocimiento, estaría identificada por este vector. Si esto fuera clasificar el documento por las palabras que aparecen, entonces este sería su vector. Creo que aquí están, bueno, no sé aquí qué estén clasificando, pero la idea es esa, clasificar
como palabras contra una clasificación documental, se cuenta y se llenan este tipo de tablas. Una posibilidad para describir un lenguaje es coger todas las palabras de una lengua y cruzarlas con todas las palabras de una lengua y en estos cruces hacer las cuentas de cuántas veces aparecen juntas. Pero eso, como sabemos, es imposible porque las lenguas tienen infinidad de combinaciones, infinidad de palabras posibles. Pero lo que sí se puede hacer es coger volúmenes muy grandes de lengua y tratar, bajo el supuesto de que si ocurren en corpus muy grandes, son como utilizadas a nivel general, entonces se pueden hacer generalizaciones, modelos de generalización a partir de esas tablas. Y aquí ya venimos, de aquí habíamos visto la característica de un vector de palabra. Entonces, ¿qué es? Ustedes van a escuchar mucho en lingüística computacional vector de palabra. Entonces, ¿qué es un vector de palabra? Es una palabra relacionada con unas cantidades numéricas. En este caso, las cantidades numéricas son clasificaciones textuales. Pero, por ejemplo, acá son números. Esta representación matricial de palabras se llama one hot y es una representación que se utiliza mucho en inteligencia artificial, que es que cuando lo que a uno le importa no es la medida de una característica o no puede saber la medida de una característica, sino sencillamente si aparece o no aparece, en lugar de darle valores como se los dimos aquí a la frecuencia, que en cada algoritmo aparece 2 veces, lo único que hacemos es que a cada palabra le asignamos un número distinto. Entonces, digamos que hay 10.000 palabras. Entonces aquí habría una cuenta de 1 a 10.000 y el 1 aparecería en la posición que se le da a cada palabra. Entonces la palabra hombre es la primera palabra, se le da el número 1. La palabra woman es la segunda palabra, se le da el número 2 y se le pone el 1 en la posición 2 y así. Entonces esto nos produce lo que se llama una matriz one hot de un texto. Pero ahora volvemos a tener el problema de que los textos pueden ser muy grandes. Si uno consigue un corpus grande, puede tener millones de palabras o miles de millones de palabras, y computacionalmente trabajar esto sería bastante complicado y tampoco sería muy entendible. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hacen un tipo de constructos. Des en cuenta que siempre que tenemos estas tablitas así, se pueden representar como dibujos en un espacio. Aquí tenemos un espacio de 3 dimensiones donde nos hacen la comparación. Ya ellos hicieron la medida y les dio que el helicóptero en ese sistema de medida que ellos tienen mide 0, 2 y 4, que dron mide 0, 3 y 3, y entonces efectivamente a nivel visual podemos ver que helicóptero está más cercano de dron y más lejano de rocket, y que helicóptero está más lejano de, creo que esto es ganso, y más lejano de águila, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver cómo se construyen esos modelos. Pero la idea original es que esas palabras, este campo, digamos como esta matriz, se puede convertir en un campo vectorial donde cada palabra es un eje. Aquí solo tenemos 3, sky, cielo, alas y aparato. Entonces, digamos que aquí nos lo pusieron bien porque entonces, efectivamente, cuando lo miden a partir de estas 3, entonces nos dice que el helicóptero tiene... pero ¿qué hizo? Que el helicóptero tiene todo el componente de engine y ningún componente de alas, y que está relacionado con este debe ser el 4, y que está relacionado con el cielo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vamos a empezar a ver el concepto de espacio de características, que es lo que se utiliza en inteligencia artificial para construir los modelos del mundo. Entonces, todo el trabajo de inteligencia artificial consiste en crear un modelo en el que uno defina cómo funciona una cosa en el mundo a partir de las características que tiene. Este es uno de los ejemplos más clásicos que ponen en los primeros niveles de inteligencia artificial, que es un set de datos que identifica flores.
Y entonces efectivamente lo que hace el set tiene estas características: largo del sépalo, ancho del sépalo, largo del pétalo, ancho del pétalo, y a partir de solamente esas características puede determinar que todas estas flores están relacionadas. ¿Cómo lo hace? Vamos a ver un ejemplo que es más claro, que es como el segundo ejemplo que le ponen a uno en inteligencia artificial. Esto es de visión artificial. ¿Cómo se identifican números manuscritos? Entonces resulta que la visión artificial ha avanzado muchísimo porque fue una de las primeras cosas que se pudo interpretar a nivel matricial muy sencillo. Esto es una matriz de píxel por píxel. 28 píxeles por 28 píxeles. Y el valor de cada píxel determina qué tan claro, qué tan oscuro está, digamos, como el dibujo. ¿Y qué es lo que hace la inteligencia artificial? Empieza a detectar los patrones. Entonces, ¿qué tiene que detectar para el patrón de 8? Tiene que detectar efectivamente cómo funcionan el vecino de arriba y el vecino de abajo de los lados curvos. Tiene que detectar que los lados son curvos. Y básicamente, entonces la característica aquí son los píxeles y el valor que tiene el píxel, por ejemplo, de grado de gris. Entonces ustedes ven que los más blancos tienen números muy grandes y los más oscuros tienen valor cero, que quiere decir que pues, no tiene un elemento de los otros colores. Ahora, ¿qué pasa con el lenguaje? Aquí tenemos uno de los ejemplos más claros y que más muestran en todo lado, que es que cuando se crean modelos de lenguaje con inteligencia artificial, una de las cosas que nos resulta es que podemos hacer operaciones en el espacio de ese modelo y esas operaciones en ese espacio de ese modelo suelen ser muy cercanas a la realidad de como uno pensaría. Esto lo llaman resolución de analogías. Entonces, por ejemplo, ustedes habrán visto creo que eso lo llamaban semántica generativa, que efectivamente cogen una serie de características e indican que si rey es humano y masculino y reina es humano y humano pero menos masculino, entonces reina es el femenino de rey. Pero resulta que en realidad otra vez esto son conceptos. No tienen nada que ver con la combinatoria de estas dos palabras. Aquí podemos ver, digamos, como un genoma, entre comillas, de un corpus en donde sacaron estas palabras, reina, boy, girl, y aquí están las características, pero esas características no son humano, masculino, no. Esas características ni siquiera sabemos qué son. No tenemos la menor idea de qué son. Ahorita vamos a llegar un poquito a las claras, a qué pueden llegar a ser, pero no tenemos ni idea de qué son. Lo único que sabemos es que todo lo que nosotros pusimos aquí comparte esta característica en rojo. La tiene alta. Que, por ejemplo, todos los que son femeninos, a ver, ¿dónde están todos los que son femeninos? Tiene que ser uno clarito. A ver. Este parece marcar algo femenino, pero también está en hombre. Mejor dicho, la conclusión es que la composición no se hace sobre conceptos, sobre algo así como más humano, más masculino y menos humano, menos masculino. Es más bien una suma de características extraña, que son características combinatorias. Todos nosotros conocemos FaceApp, ¿verdad? Esta es más o menos la forma como funciona FaceApp. De la misma manera que se reconocen los dígitos manuscritos, la gente de FaceApp convierte estas caras en píxel a píxel y de píxel a píxel identifican elementos claves de la cara. Entonces, por ejemplo, las gafas. Entonces, así como reconocían un 8, ya están en probabilidad de decir qué características de píxeles tienen que estar combinadas para que eso sea unas gafas. Y qué características de la cara en sí misma son masculinas o femeninas. Entonces, si ustedes efectivamente ponen una foto de un hombre y le ponen la foto de un hombre con gafas
y le ponen la foto de una mujer sin gafas, entonces, ¿cuál es la composición que él hace? ¿Qué hay en común acá? Todas las características que tiene el hombre y todas las características que tiene el hombre. ¿Qué hay de común acá? Las características femeninas. ¿Y qué nos queda restando? Las gafas. Yo lo estoy diciendo aquí como conceptos, pero vuelvan y piensen que esto en realidad es una matriz grandísima de píxel por píxel, donde ellos pueden identificar qué características de combinaciones de píxel marcan unas gafas o un rostro femenino o un rostro masculino. Deepfake también funciona así. Entonces, identifica las características de un rostro, identifica las características del otro y lo superpone. Y bueno, aquí está la demostración de lo que hay arriba, digamos como a nivel de, entre comillas, espacio. Si tuviéramos esta representación en un espacio bidimensional, ¿qué sería lo que tenemos? Tenemos rey, que es esta flechita de acá. Tenemos hombre, que es esta flechita de acá. Y tenemos mujer, que es esta flechita de acá. Entonces, en el espacio, ¿cómo funcionaría? Acuérdense, todas estas flechitas lo que están diciendo son probabilidades combinatorias de cada una de esas palabras con todas las otras palabras del corpus. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Ustedes parten de rey. A ese de rey le restan el vector, le suman el vector de hombre. Les daría un vector por acá. Si ustedes lo movieran acá, ¿se acuerdan cómo se suman vectores? Les daría un vector por acá. Ay, a ver. Se me falló. Y le restan el de mujer. Y en fin, la teoría es que si ustedes, mentiras, ustedes parten de hombre. Este sí. Esta es la resta de hombre a mujer. Entonces, esa resta, ustedes la desplazan. Ahora sí. Tienen hombre y tienen mujer. Entonces, hombre menos mujer. Es este vector. Y ahora ustedes quieren saber el equivalente femenino de King. Entonces, lo que ustedes hacen es desplazar esta resta y ponerla en donde está el vector de rey. ¿Y a qué palabra les apunta? A reina. ¿Cómo? Vaya usted a saber, vamos a ver. Pero funciona. Entonces ese tipo de matemáticas funciona, pero no porque hombre, rey y reina y mujer sean humanos, bípedos, pensantes y lo único que los diferencie sea su identificación de género. No, es por las combinaciones en las que cada palabra aparece. Y ahora otra vez volvemos a Selig Harris y Leonard Selig. ¿Cuál es la característica entonces que al fin y al cabo se está retratando en estos espacios vectoriales? Esa característica es la frecuencia. O sea, aquí hay un ejemplo rápido y es, me pareció chévere porque es de estudios bíblicos, pero dicen mucho. En la Biblia hebrea hay varias formas de referirse a Dios, o Yahvé o Elohim. Pero resulta que en cada uno de los libros de la Biblia aparece en una frecuencia diferente cada uno de los dos. Entonces, en el Génesis, el que más aparece es Yahvé. En el Éxodo empieza a aparecer Elohim, en el Levítico aparece más y en los números se comienza ya a mezclar con otros. Pero, ¿eso qué quiere decir? Que si ustedes tienen una Biblia en hebreo y las únicas palabras en hebreo que saben es Yahvé y Elohim, y ustedes sueltan la Biblia y la Biblia cae en una página determinada, ustedes, identificando de qué manera llaman a Dios en esa página, pueden tener una probabilidad alta de determinar si están en el Génesis, en el Éxodo, en el Levítico o en los números. Y eso dice muchas cosas acerca de qué versión es anterior y qué versión es posterior, pero a nivel lingüístico, con solamente esa información, ustedes pueden determinar a cuál de los libros, en cuál de los libros están parados, digamos. Y des en cuenta que ahí sí ya no tiene nada que ver ni siquiera solamente con los conocimientos de los nombres de los libros,
¿Sí? Digamos, eso en teoría sí es una información lingüística. Entonces, esas frecuencias están relacionadas con algo que ustedes habrán escuchado mucho, que es la ley de Zipf. Tiene una característica bien profunda y es que refleja una balanza, algo parecido a lo que en física llamarían una ley de conservación. Me dijo un físico que me escuchó esta charla antes. ¿Y qué relaciona esa ley de conservación? Nos dice que en un texto lo suficientemente grande, si ustedes cuentan la frecuencia de una palabra y a esa frecuencia la ordenan de mayor a menor y le dan un número que se llama ranking a esa frecuencia está relacionada con la cantidad de palabras que haya en el texto. Entonces aquí tenemos un ejemplo que siempre da bonito, perfecto, que es el Ulises. Entonces, el Ulises tiene 260.340 palabras. Y si ustedes toman la ley de Zipf, que es una ley empírica, no está demostrada, ustedes se van a dar cuenta que las 10 primeras palabras, ustedes cuentan la frecuencia de esas 10 primeras palabras más frecuentes y les da que esas 10 primeras palabras más frecuentes aparecen esta cantidad de veces en el libro. Si ustedes multiplican la frecuencia por el ranking, les da este número, y si multiplican eso por 10, pueden deducir muy fácil más o menos cuántas palabras tiene un libro. Y funciona con todos los libros en todos los lenguajes. Es muy raro, pero hay algo más raro aún. Entonces, esta es esta misma tablita, pero ya representada con todas las palabras. Entonces, está en escala logarítmica, lo que quiere decir que esto decrece en factores de 10, esto decrece en factores de 10, porque en realidad este decrecimiento es muy rápido. Pero, ¿qué es lo que nos dice? Efectivamente, hay probablemente una o dos palabras que se utilizan 1000 veces. ¿Sí? Hay probablemente 2 o 3 palabras que se utilizan la mitad de las veces que se utilizaban acá. Y al final nos da que hay una gran cantidad de palabras que se utilizan una sola vez. Pero bueno, lo interesante de esta gráfica no es esto, sino que si ustedes cogen el Ulises de Joyce y le aplican este programa para ir midiendo la frecuencia, pero a medida que lo van leyendo van haciendo el conteo, entonces ustedes descubren que aquí les dice que hay una palabra. Entonces, el número de tokens acá, que son el número de palabras, ustedes pueden ver aquí que es casi una línea recta. Eso no ocurre obviamente en todos los textos. Tiene que ser el texto lo suficientemente grande, pero la mayor parte de textos cumplen con esta regla. Digamos, se pueden desviar, pero no se desvían mucho, de que siempre la frecuencia de una palabra multiplicada por su ranking les da el número de palabras que contiene el texto. Y hay una cosa aún más profunda ahí, que es probablemente lo que estén ocultando los sistemas de embedding que ya vamos a ver en más profundidad. Y es que esta función que tienen acá, que es el ranking, cuenta más o menos cuántas palabras tiene la frecuencia que está acá. Entonces, de alguna manera, este ranking también es una frecuencia. Eso quiere decir que se puede volver a plotear en una gráfica de frecuencia contra frecuencia. Y como de frecuencia contra ranking. Y como otra vez el ranking que va a dar acá también tiene que ver con una frecuencia, eso se puede volver a graficar. Y lo interesante es que hay un número determinado de veces que esa operación se puede hacer, pero en todas las operaciones cumple más o menos con esta misma regla. Ustedes habrán escuchado del conjunto de Mandelbrot y los fractales. Pues lo que yo no sabía es que a Mandelbrot se le ocurrió toda la teoría fractal a partir de este concepto de la ley de Zipf y a partir del hecho de que ustedes efectivamente van a ver que la estructura de un texto se repite en muchas de sus niveles. O sea, si ustedes miden las letras de un texto, les va a dar así. Si miden las palabras de un texto, les va a dar así. Si miden las combinaciones de palabras, los enegramas de un texto, les va a dar así.
Si ranquean esa medición, vuelve y les da así. Entonces, esa característica especial del lenguaje, esa distribución especial del lenguaje es la que de alguna manera está almacenándose como información en, en, las, en los vectores de lengua, en los vectores de palabras. Ahora, esto tiene también que ver con teoría de la información. Una de las explicaciones de por qué da esto así, decían que esta forma es más o menos la forma óptima de un sistema de comunicación, la forma óptima de entropía de un sistema de comunicación. Muchas palabras, poquitas palabras que se digan muchas veces, eso le facilita al hablante no tener que ir a buscar en su, digamos, como en su catálogo interno de palabras, sino que hay determinadas palabras que son muy utilizadas y él las puede sacar rápidamente. Pero si todas las palabras fueran muy utilizadas, no habría manera de distinguir una palabra de otra. Entonces tiene que haber palabras que definan, que restrinjan el contenido, y esas palabras que van restringiendo el contenido cada vez lo van haciendo más preciso, hasta que hay unas palabras que aparecen poquiticas veces o una sola vez para aclarar todo el contenido anterior. Entonces, esto le facilita, esto que haya poquitas palabras repetidas, le facilita al receptor del mensaje entender lo que le están diciendo, porque si siempre fuera una sola palabra repitiéndose, no entendería. Y si todas las palabras tuvieran, si cada significado tuviera una palabra distinta, al hablante le quedaría imposible transmitir el mensaje. Entonces, digamos que esta curvita es uno de los métodos más óptimos de comunicar. Pero aparentemente, y es, digamos, una de las cosas que he estado trabajando en el doctorado, pues ya tiene muchos trabajos y hay mucha gente que ha hecho eso, pero pues parece que también tiene que ver sencillamente con reglas generales de combinatoria. Esto se desprende de el hecho de crear significados a partir de un conjunto de combinaciones de elementos sin significado. Parece que es el que da esa conclusión. Pero bueno, entonces ahora, ¿cómo utilizamos esa frecuencia para convertir las palabras en números? Entonces, este concepto que se llama bolsa de palabras es un concepto de Selig Harris. Y pueden ser bolsas de palabras o bolsas de letras, pero la idea original es que como que ustedes tuvieran un libro o un periódico que contuviera un libro que contuviera toda la lengua española, todas las oraciones que se puedan decir en lengua española. Y ustedes se toman el trabajo de recortar palabra por palabra y la meten en una bolsa. Sacuden la bolsa y comienzan a sacar palabras al azar. Esa es la idea de una bolsa de palabras. Entonces son palabras que están asociadas a una probabilidad de aparición. ¿Y de qué depende esa probabilidad de aparición? Pues depende, entre otras cosas, del corpus de donde ustedes hayan sacado el material. Pero a partir de esa idea tan sencilla, efectivamente se pueden construir modelos que le dicen a uno qué palabras tienen que aparecer, cuáles, digamos, en español vamos a escribir la primera palabra, metemos la mano en la bolsa. Hay una palabra específica del español que va a tener más probabilidades de salir que cualquier otra. Y una vez saquemos esa, las probabilidades de que esa palabra vuelva a aparecer se reducen. Y las que quedan en la bolsa siguen teniendo como sus ideas de probabilidad. Entonces, arriba les mostré una tabla de términos contra documentos. Como les digo, esto se utiliza mucho en computación para rescatar información. ¿Cómo se utiliza? Se construye una medida que se llama frecuencia de término, frecuencia inversa de documento, que lo que hace es contar, digamos, como buscar las palabras que más aparecen y dividirlas por un factor que tiene que ver en qué cantidad de documentos de determinado tipo aparecen. Eso hace que ustedes puedan determinar qué tanto es una palabra clave para un campo y que si ustedes van a hacer una búsqueda, digamos, es más probable que con esa palabra clave obtengan documentos relacionados con ese tema que están buscando.
La siguiente tabla que vimos allá arriba es una tabla one hot que aprovecha una cosa fundamental del lenguaje, y es que lo único que funciona en el lenguaje, que es un sistema de diferencias sin elementos positivos, es que ustedes pueden modelar todo el lenguaje a partir de una tabla que solo les marque que algo es diferente. Y efectivamente, en la tabla one hot, como ustedes vieron, el 1 se iba poniendo en un lugar diferente para cada palabra. Pero hay muchas otras formas de hacer eso, o sea, no tiene que ser un one hot, ese lo utilizan mucho porque es muy fácil de manejar matemáticamente, pero puede ser que se genere un vector aleatorio para cada palabra. Lo único que tiene que tener es que cada palabra es distinta de la otra. Entonces, ustedes pueden asignarle incluso un número, un solo número, distinto a cada palabra, y con eso comenzar a construir un modelo. Y hay otras tablas que son parecidas a las de frecuencia de término, frecuencia de documento, que son las tablas término contra término. Y por último tenemos los sistemas de embebidos de palabras, que se supone, el grueso de lo que debería tratar esta charla. Pero para arrancar con eso, de cómo funcionan los embebidos de palabra, que es lo último de lo último en guaracha de la lingüística computacional y la inteligencia artificial relacionada con el lenguaje, tenemos que hablar un poquito de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué le podemos enseñar a una máquina hasta ahora? Entonces, hay tres cosas básicas que le podemos enseñar a una máquina. Le podemos enseñar a predecir a través de un instrumento que se llama regresión. La más conocida es la regresión lineal. ¿Qué hace? Coge una cantidad de puntos de medidas que hemos tomado y se imagina una función que atraviese la mayor parte de esos puntos, o que refleje, digamos, como la dispersión de esos puntos lo mejor posible. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes tienen este punto, el sistema puede predecirles que el siguiente punto es muy probable que aparezca como cercano a esta línea. Entonces, una máquina puede predecir. Podemos enseñarlo a optimizar. La idea de optimización es buscar los máximos o los mínimos de una función. Digamos que esta es la productividad de una empresa. Y en cada uno de estos ejes hay características que determinan la productividad de la empresa. Entonces, aquí tenemos un bajón de producción y aquí tenemos producción alta. Entonces, lo otro que pueden hacer los algoritmos es, por ejemplo, buscar estos puntos altos o estos puntos bajos. Una de las herramientas que se utiliza para esto son los algoritmos genéticos. ¿Qué hacen los algoritmos genéticos? Básicamente, riegan una población por muchos puntitos y miden. Y si ustedes están buscando el más alto y uno de los puntos les cayó acá, entonces resulta que ese punto ya es el más alto. Si otro punto les cayó acá, entonces este punto está más alto que este. Entonces, este va a ser papá de una nueva generación y los nuevos puntos van a aparecer otra vez regados, pero ya más cercanos a este máximo. Ahora, también aprovechan, digamos, como la similitud de la genética para crear mutaciones. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, si llegan dos individuos que uno nació acá y el otro nació acá, resulta que esos dos individuos ya están en un máximo local y cuando generen sus generaciones todas van a estar ahí pegados, ¿sí? Van a estar por ahí cerquita. Entonces se necesita que se meta un fenómeno aleatorio extraño, que es el equivalente de la mutación, para que esos elementos vuelvan a dispersarse. O sea, aquí ya nos dice que este es un buen punto, pero tiene que volverse a dispersar para encontrar este. Bueno, eso es optimizar. Y lo otro que podemos enseñarles es a clasificar. Entonces aquí tenemos el ejemplo de los manuscritos, de los números manuscritos. Estas características seguramente son una representación en 2D de las 28 dimensiones de cada matriz de píxeles. Y entonces evidentemente todos los 8 quedan pegados, los 8 quedan más pegados al 3 que al 4, más pegados al 3 que al 7, etcétera, etcétera. ¿Y cómo podemos enseñarle a una máquina? Entonces hay como 3 tipos básicos de aprendizaje, que son supervisado, que es cuando ustedes a la máquina le dan el ejemplo para que la máquina vaya aprendiendo.
Eh, los, los vectores de palabras, los word embeddings, son de este tipo. Hay no supervisado, que es cuando ustedes sencillamente le sueltan datos y ustedes esperan que la máquina entienda cómo dividir los elementos, que es lo que ocurre, por ejemplo, acá. Ustedes no le dieron un modelo de que esos tienen que ser los números. Él hizo una clasificación y llegó a la conclusión de que esos grupos había, por las características que tenían. Nadie se lo enseñó. Y otro, que es una combinación, digamos, como de los dos, es con refuerzo, que es que en algún punto, ustedes, si bien no le dan el ejemplo, le dicen cuando lo está haciendo bien. ¿Y cómo se lo dicen? Pues le suben el valor a alguna variable, que es lo que se hace en los computadores. Y ahora sí, vamos a ver cómo es que se hace semántica computacional con inteligencia artificial. Entonces, los mayores avances de inteligencia artificial tienen que ver con lo que se llama aprendizaje profundo, y el aprendizaje profundo tiene que ver con lo que se llaman redes neuronales artificiales. ¿Qué es una red neuronal artificial? Es un modelamiento matemático de la idea que tenemos de cómo funciona una neurona real. Entonces, ustedes saben que la neurona real tiene dendritas, tiene un cuerpo y tiene un axón. Que las dendritas están conectadas a otras neuronas y que a partir de esas neuronas le llegan señales químicas que el cuerpo interpreta y genera otros químicos que se disparan por el axón y generan otras señales. Entonces, ¿cómo lo modelaron matemáticamente? Las señales, evidentemente, tienen que ser numéricas, de algún tipo numérico, pero numéricas. Y la señal, digamos, ustedes saben que una de las propiedades de las neuronas es que se conectan con otras neuronas y se desconectan de otras neuronas, y así es que generan, digamos, como un conocimiento. Entonces, esa conexión y desconexión, ¿cómo la hacen? Aquí en matemáticas lo representaron con pesos, ¿sí? Entonces, entre más peso tenga cada uno de estos elementos, pues más valor va a tener la entrada que viene por la neurona anterior. Y lo representan como una multiplicación. Digamos que la señal de entrada por algún motivo es 1 y que el peso de esta neurona ya ha demostrado ser muy importante, es 5. Entonces el valor que sale de acá es 1 por 5 y eso es lo que le llega al cuerpo de la neurona. Y lo mismo para cada uno de los axones. Aquí en el cuerpo, digamos, hay dos elementos: la unión y la función de activación. La unión lo que hace es sumar estas señales. Digamos que de aquí venía un 5, de aquí venía un 2. Entonces 5 y 2, 7. Por aquí van 7. Y aquí hay una función de activación. ¿Qué es una función de activación? Algo que lanza una señal si se supera determinado umbral. Entonces podemos decir, si el umbral es superior a 7, entonces mande la señal. Si no, no la mande. Y les decía acá, la idea es que todo se tiene que representar en números. Pero eso también tiene que ver con cosas de lenguaje en el siguiente nivel. Y es que la estructura aporta información. Eso es algo que dicen en todo lado Bloomfield y Harris. Entonces aquí tenemos una neurona solita, pero una neurona solita, como todos sabemos, no hace nada. Los que hacen el trabajo son las redes de neuronas. Entonces, cuando hay redes de neuronas y las redes tienen muchos niveles, a eso es a lo que se le llama una red profunda, y a utilizarlas en aprendizaje es a lo que se le llama aprendizaje profundo. O sea, aquí no tenemos una sola neurona, sino que hay muchas capas de neuronas y cada capa de neuronas está aprendiendo como una cosa distinta, digamos. Pero la idea es que aquí hay unas entradas. Y como les dije, la mayor parte de veces el aprendizaje con redes neuronales es supervisado. Eso quiere decir que ustedes le tienen que poner el ejemplo a la red para que aprenda qué es lo que tiene que hacer. Entonces, digamos que aquí le ponen una oración. Y aquí en la salida tiene que salirles la oración siguiente. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ustedes mandan las representaciones vectoriales de cada palabra de la oración
por estas entradas, ellas recorren la red y aquí al final se compara si los resultados que dan tienen que ver con el resultado que ustedes le dijeron a la red que tenía que ver. Entonces, digamos que ustedes tenían aquí la oración, buenos días, ¿cómo estás? Y aquí le pusieron bien, gracias. Pero resulta que la red calculó y les dijo las verdes y las incoloras. Entonces, ¿qué es lo que hace la red? La red tiene un mecanismo interno donde se devuelve y cambia cada uno de estos pesos de todas las conexiones que unen a neurona con neurona hasta que en algún momento les da la respuesta que ustedes estaban buscando. Y entonces, el conocimiento está representado en la estructura de la red y en los valores que se almacenan como pesos entre una neurona y otra. Y entonces aquí viene la idea que más ha revolucionado la lingüística en los últimos 14 años, que ya nos tiene al punto de tener robots de Twitter que publiquen casi como un ser humano, etcétera, etcétera. Resulta que el problema para que las redes aprendan significado no es un problema directo. Ustedes no le pueden meter aquí, digamos, como una palabra y que aquí la red les devuelva el sentido, porque ya dijimos que el sentido no es medible, por lo menos no hasta ahora, no sabemos cómo medirlo. Pero lo que sí podemos medir... bueno, otro problema también crítico de de los desarrollos de aprendizaje supervisado es que a uno le toca hacer el listado de ejemplos. Entonces, ustedes quieren que una red aprenda qué es lenguaje ofensivo y qué no, a ustedes les toca recoger muchísimo lenguaje ofensivo y ponerle la marca de que es ofensivo, y muchísimo lenguaje que no es ofensivo y poner la marca de que no es ofensivo. Y luego la pasan por acá y le pasan una frase ofensiva y esperan que aquí a la salida les dé ofensivo. Pero a ustedes les tocó meter resto de trabajo para organizar la red. Y pues resulta que Milokov se le ocurrió la mejor manera de enseñarle semántica lingüística a una red neuronal sin tener que marcar nada. Y es aprovechando las capacidades, aprovechando las características combinatorias de la lengua. Él le lanza un vector de entrada. Como ustedes están viendo acá, este vector de entrada nos dice que tiene 10.000 posiciones. Digamos que es un libro que tiene 10.000 palabras. Y aparecen uno en las posiciones, en la posición de cada palabra. ¿Listo? Entonces, aquí en la entrada, ¿qué va a ocurrir? Digamos que tenemos esta palabra identificada con ese 1 en ese punto. Esa palabra entra por acá, hay otra palabra que entra por acá, otra palabra que entra por acá. Ustedes pueden utilizar también enegramas, pueden utilizar una palabra, dos palabras, tres palabras, las siguientes hacia adelante y hacia atrás, y eso es lo que le mandan acá. ¿Y a la salida qué le pone? Aquí estuvo la superidea de Milokov. Ustedes le mandan el reguero de palabras que ustedes quieren, pero le tapan una. Ese algoritmo de producción de vectores de palabras se llama CBOW, por bolsa de palabras. Entonces, aquí está la probabilidad de cada palabra y eso es lo que se está calculando dentro de la red. Pero resulta que la palabra objetivo ustedes se la tapan. Digamos que esta palabra objetivo iba en realidad aquí en el centro entre W1 y W-1. Entonces ustedes le dan las dos palabras que están antes de W0 y las dos palabras que están después. Eso se lo pasan a la red. Y ustedes lo que esperan es que la red les determine la palabra. ¿Eso qué quiere decir? Están determinando la palabra a partir del contexto. Están determinando básicamente todas las probabilidades combinatorias de todo el grupo paradigmático de esta palabra. Pero en ese grupo paradigmático, si aquí hay unas palabras definidas, esta palabra va a estar más definida que las otras. Y está el caso inverso. Entonces ustedes le pasan la palabra y lo que ustedes esperan es que a partir de esta palabra él les identifique el contexto. ¿Sí? Entonces otra vez, W sub 0 va aquí solita y tiene que adivinar que las dos palabras que iban antes y las dos palabras que iban después eran tal palabra. Entonces eso nos está determinando, digamos, como el contexto a partir de la palabra.
Obviamente si fuera un solo contexto no serviría, pero aquí queda la palabra y aquí quedan todas las combinaciones de contextos en los que esa palabra puede aparecer. Bueno, entonces listo, ya tenemos una red neuronal y esta es la idea central de el mecanismo de producción de vectores que se llama Word2Vec, que o ustedes le botan la palabra, le botan el contexto y tiene que adivinar la palabra, o le botan la palabra y tiene que adivinar el contexto. Y ahora, esto que ustedes están viendo acá es una red neuronal muy sencilla para un Word2Vec de un lenguaje de juguete, digamos. La estructura de esa red está a nivel vertical. Entonces ustedes ven estos tres circulitos. Esos circulitos son la capa de entrada. ¿Por qué? Porque el lenguaje que yo les pongo aquí de ejemplo tiene solo tres palabras. Cómo estás y cómo están. Solamente esas tres palabras. Y todo el corpus que pudimos recoger de esta lengua es corpus positivo, o sea, palabras que sabemos que los hablantes de esa lengua dijeron, las pudimos medir y recolectar. Fueron estos cinco enunciados y eso es todo lo que tenemos. Pero tenemos también un listado de cosas que no ocurren en esa lengua. ¿Listo? Entonces tenemos la capa de entrada. En esa capa de entrada hay tres neuronas. Cada neurona está conectada con el vector de una palabra. Tenemos una capa oculta, que en esa capa oculta vamos a reducir, que básicamente eso es lo que hacen estas redes neuronales. Digamos que no son tres palabras, sino son 10.000 millones de palabras. Entonces, en la capa oculta vamos a reducir todas esas 10.000 millones de probabilidades de combinación a unas probabilidades de combinación, a otro espacio, digamos, de probabilidades de combinación que está más reducido. Entonces, aquí teníamos tres palabras y aquí tenemos solamente dos neuronas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a convertir estos vectores one to hot, que tienen tres elementos, en vectores que no van a ser one hot, pero van a tener solo dos elementos. Le redujimos una dimensión. ¿Y cuál es la cosa aquí? Aquí tenemos la capa oculta y tenemos la capa de salida. La capa de salida lo que nos va a decir es qué palabra es la más probable que aparezca. ¿Listo? Entonces aquí en la capa de entrada nos entra, por ejemplo, la palabra como. La palabra como es el vector 1, 0, 0. Entró 1, 0, 0. Entonces aquí en la capa de entrada tenemos dos elementos, que esos están aquí. Este primer nivel es como esta capita donde están las X. Esa es esta primera columna que ustedes ven acá. La segunda que dicen pesos es esta que ustedes ven acá. Y esta de activación es esta que ustedes ven acá. Entonces vamos a ver. Entonces tenemos un sistema sin arrancar. Y ahí lo que nos entró fue la palabra como. Entonces, si tenemos la palabra como, las palabras que siguen son estás y están. ¿Con qué probabilidad sigue? Aquí está la salida esperada. ¿Con qué probabilidad sigue están? Con probabilidad de 0,4 y estás de 0,6. ¿De dónde saqué estas probabilidades? De estas oraciones. Conté cuántas veces ocurría una, cuántas veces ocurría la otra, etcétera, etcétera. Ahora la idea es que la red neuronal acá, en estos valores, me dé esta salida esperada. Y entonces, ¿cómo lo hace la red neuronal? Pues a nivel interno tiene mecanismos sofisticados que utilizan derivadas para convertir esto en campos de funciones de miles de espacios y calcular la derivada en qué dirección es menor para ir corrigiendo los números. Pero básicamente lo que hace es corregir los números. Entonces, aquí tenemos los pesos. Y entonces lo que yo voy a hacer aquí, por ejemplo, es corregir un peso. Entonces voy a decir que a la neurona 1, el valor de como no sea 1, sino que sea 0,5.
¿Listo? Entonces ustedes ven que estos valores ya se modificaron. Estos valores son la salida de esas dos neuronas hacia la neurona de salida. Entonces aquí les llegó, la neurona vuelve y procesa, y aquí están los pesos y nada ha cambiado, todo sigue igual. Entonces vamos a cambiar un peso aleatoriamente en otro lugar, por ejemplo a este pongámosle 9. Listo, entonces ahí ya nos cambió mucho la respuesta, se nos está alejando mucho, pero ya nos subió el valor, este valor se nos mantuvo en 0 y este valor ya subió hasta 0,4. Entonces sí es probable que esta conexión tenga alguna importancia en el valor de activación de Stan, pero está muy alta. Entonces pongámosle solamente 2. Entonces ahí comienza a ocurrir otra cosa. Ya nos bajó este, pero empezaron a subir los otros. Entonces, el proceso que hace la red neuronal por dentro es cambiar estos pesos. Aquí ya lo tengo resuelto, y entonces efectivamente los pesos que él encontró para esta red neuronal, para que simulara bien este lenguaje, fueron estos pesos. Como ustedes se dan cuenta, no es que sea perfecto, pero creo que fue lo más cercano que conseguí. 0,55 a 0,6 está muy chiquito. Ah, bueno, porque esa es la otra. ¿Cómo hace la red neuronal para calcular los números también? Pues tiene una tabla de salidas esperadas y una tabla de errores. Y lo que él intenta al modificar estos pesos es que estos errores sean lo más pequeños posible. Y el error más pequeño posible que me dio en esta red fue este de 0.077777. ¿Listo? Y ahora viene algo realmente interesante de esta red. Ahora, supongamos que nosotros queremos dibujar, mejor dicho, lo que descubrió Milokov es que de alguna manera en esta capa, que es la capa que se llama oculta, en donde solo hay dos neuronas y se transforma este espacio que es la lengua real, en un espacio, digamos, como de conocimiento que es más reducido. En este espacio se guardan las probabilidades combinatorias de manera que son susceptibles de analizar geométricamente. Entonces aquí tenemos el resultado. Estas tablas de vectores que ustedes tienen acá, las pueden ver graficadas acá, en 2 dimensiones. Entonces, como ustedes se dan cuenta, estas y están más cercanos que entre ellos están con cómo. Pero está más cercana como que estás. Entonces, a nivel de significado, ahí ya nos dice muchas cosas de nivel lingüístico. Entre otras cosas, nos dice, por ejemplo, que hay una división que es como si hubiera dos grupos de palabras. Un grupo de palabras que va así como vertical y otros grupos de palabras que van inclinados. Y efectivamente, como esto lo tomé de español y lo construí para ese propósito, efectivamente estás y están son variaciones del mismo verbo, y como es básicamente una palabra gramatical. O sea que hay una división grande entre las palabras. Y la interpretación geométrica que se hace aquí casi siempre se hace con respecto a los ángulos. Porque este vector, como ustedes se dan cuenta, estos vectores que me dieron acá no son vectores unitarios. Eso quiere decir que esta medida no siempre mide 1. Y entonces comenzar a calcular, digamos, como las diferencias a través de medir estas distancias sería relativamente loco, pero lo que sí nos dice cómo están distribuidos son los ángulos que hay entre los elementos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, entre estás y están hay un ángulo, pero entre están y cómo, casi que hay que darle toda la vuelta al círculo para encontrar ese ángulo otra vez. No sé si les quede claro, si no, por favor, díganme para, para poder seguir bien, porque esta es la idea fundamental de cómo funcionan todos los sistemas ahora de procesamiento de texto, y cómo nos permiten a los lingüistas volver a meter mano en esos sistemas para entender la semántica como se entiende el resto de elementos de la lingüística, como estructuras combinatorias
que no tienen que ver con nada externo al lenguaje. Si ustedes se dan cuenta acá, esto es una composición matemática hecha a partir del lenguaje, no tiene ninguna otra relación con el mundo. Y sin embargo, nos da ese tipo de clasificaciones de lenguaje. Y de ahí para adelante, compañeros, lo que se ha hecho en lingüística computacional y en inteligencia artificial es complejizar la estructura de esta red, porque acuérdense ustedes que la estructura aporta información y también es capaz de aprenderla y capturarla. Entonces, aquí en nuestro renglón sencillo, en nuestro perceptrón sencillo Word2Vec, en nuestra red sencilla de Word2Vec, tenemos una sola capa oculta, que básicamente lo que hace es reducir la relación de las 10.000 palabras contra las 10.000 palabras a las 10.000 palabras con solamente 300 combinaciones posibles. 300 combinaciones no, sino la composición funcional de estas 10.000 en un espacio equivalente de solo 300. Pero tiene un gran defecto, solamente no tiene memoria, solamente puede trabajar con los elementos inmediatos. Las palabras que hay antes y las palabras que están después, sí, pero solamente en esa oración, los elementos inmediatos. Y a medida que se va alimentando, ella intenta cuadrar sus pesos, pero no se acuerda de lo que hizo antes. Funciona muy bien, pero funcionaría mejor si fuera capaz de recordar todos los ejemplos que le habían dado antes para cuadrar los pesos. Y entonces, de ahí sale la idea de los LSTM, que son redes neuronales grandes de memoria corta. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues sencillamente conecta una de las neuronas de las capas de adelante con una de las capas de atrás. ¿Eso qué le permite? Que cuando él vaya a hacer el cálculo acá, también tenga una información de en qué estado estaban las neuronas anteriores. Eso de alguna manera es memoria. Aquí ya hay un valor guardado antes de que se haga este cálculo. Entonces, cuando esto llega acá, que esto tenga realimentación y que esto tenga realimentación, implica que el sistema de alguna manera tiene memoria. Y ahora, este fue el paper que la rompió, y de este paper es que han salido la mayor parte de los avances de Google y Facebook en lingüística computacional de ahorita, que se llama todo lo que se necesita es atención. Entonces ya vimos que hay un modelo LTS que lo que hace es mandar la entrada de una capa posterior a una capa anterior para que el sistema más o menos se acuerde cómo iba. Aquí lo que hace el sistema es que crea otra capa, por aquí digamos cómo van las entradas del lenguaje, etcétera, etcétera, pero entre estas capas, las capas que se devuelven tienen a su vez otras redes neuronales que se fijan qué tan importante fue este camino. Aquí solamente está el camino, o sea, aquí solamente le dijeron, aquí hay un 5 y aquí hay un 7. Entonces, cuando vaya a poner un 6, acuérdese que aquí había un 7 antes, y cuando recalcule vuelve y me dice para cuadrar mi peso. Pero acá la red neuronal está aprendiendo es qué tan importante es esta conexión. A eso es lo que le llaman atención. Es como si la red neuronal estuviera no solamente teniendo memoria, sino fijando la atención en qué partes de la red son más importantes que otras. Y a partir de esto, que se llama un transformer, el artículo, vuelvo y les digo, se llama en inglés todo lo que se necesita es atención. Se crearon, ya estos, no sé si ustedes los hayan oído hablar, pero son modificaciones de ese mismo sistema. El primero que salió es ELMO, que es como la sigla de... me acuerdo que MO es por modelo de lenguaje, pero algo así, es un transformer basado en modelo de lenguaje. ¿Qué quiere decir? Que lo que él recibe de entrada no son solamente las palabras, sino recibe algún tipo de información estadística de las palabras, y a la salida también las utiliza. Y también tiene, digamos, si ven, bueno, aquí está todo con todo conectado, pero también tiene mecanismos de memoria. Y aquí ya vemos BERT, que lo que hace es como ampliar ese mecanismo de memoria para no ir haciendo la cuenta
con una sola palabra, sino con varias. A grandes rasgos, y sin entrar en más detalles técnicos, todas son variaciones de la idea original de tener estas entradas, la sumatoria, una salida y una capa oculta que aprende sorprendentemente, guarda la información semántica de una manera gráfica, de una manera geométrica. Aquí está en 2 dimensiones, pueden haber representaciones en 3, pero como ustedes saben, pues, si son muchas palabras por muchas palabras, esos serían espacios que nosotros no nos podemos imaginar, pero en donde igual funciona la geometría y se pueden hacer cuentas geométricas y sumar y restar, y hombre más rey menos mujer les da reina, seguro.